Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a estudiar la clase número 4 de la unidad número 1, correspondientes a la materia Seminario de Titulación 2. En la clase pasada nosotros estuvimos abordando todo lo concerniente a cuestiones de metodología, método y técnicas de investigación. Dentro de las técnicas estuvimos enfatizando en la observación, la encuesta y la entrevista. También indicamos una actividad para que ustedes vayan adquiriendo habilidades en su tema, ¿verdad?, de investigación sobre diseñar alguno de estos instrumentos, ya fuera un cuestionario para aplicar una encuesta o para una entrevista, o una guía de observación, o ambos, o los tres, como ustedes deseen, porque se puede aplicar más de un método, más de una técnica, ¿no? Entonces, esa fue la indicación de la clase pasada. En esta clase ya nosotros vamos a trabajar sobre el análisis e interpretación de datos. Por tanto, esa información que se capta a través de esos instrumentos, ya sea la guía de observación, ya sea el cuestionario, ¿verdad? Es una información que no se puede presentar tal cual es registrada, sino que es necesario esa información sintetizarla, reunirla, clasificarla, organizarla y presentarla, ya sea en cuadros estadísticos, ya sea en gráficos, ya sea también introduciendo esos datos en algún software estadístico y realizando algún procesamiento de la información, ya sea utilizando estadística descriptiva o estadística inferencial, ¿verdad? Son diversas acciones que se van a realizar para poder interpretar los datos, porque los datos recogidos así tal cual no se pueden presentar, sino que hay que organizarlos, clasificarlos, reunirlos, sintetizarlos e interpretarlos. Entonces, cuando estamos hablando de analizar datos, de alguna manera estamos hablando del análisis, ustedes recuerdan que es la separación del todo, de las partes, ¿no? Aquí lo que tratamos de hacer es separar los elementos básicos de la información y examinarlo con el propósito, ¿no?, de responder a diferentes cuestiones que han sido planteadas en la investigación. Y por tanto, ese sería el análisis. Luego viene la interpretación, que ya eso sería un proceso mental mediante el cual se le da significado, ¿verdad? O se le encuentra un significado más amplio a esa información que ha sido de alguna manera analizada. Entonces, en el análisis de datos cuantitativos, se utiliza, por ejemplo, se dice que se proponen una serie de etapas o fases que permiten simplificar el manejo de los datos y van a posibilitar el manejo informático y orientar el trabajo interpretativo. Por ejemplo, en la revisión de los instrumentos se trata de identificar y corregir lo que son las fuentes de error. En la codificación de esos instrumentos se trata o se procede a codificar las preguntas para el tratamiento informático. La codificación tiene por objeto, de alguna manera, simplificar la información que proviene de los cuestionarios. Es decir, que para yo poder realizar la codificación de un instrumento determinado, primero tengo que tener ya el instrumento aplicado y los datos recogidos, ¿no? Para luego asignar un código y que sea más simple el procesamiento de esa información. Por tanto, un instrumento que ha sido bien codificado va a contener la información exacta respecto a las variables del estudio. Para los datos cuantitativos se pueden emplear también, como les decía, análisis estadístico. Yo puedo hacer uso de programas como el SPSS, como el StatGraphic, como el WorldStack Minitab, como el SAS StatS y otros, ¿verdad?, que pueden ser utilizados. En el pregrado no se usa mucho la estadística, más bien se usa a nivel de maestría y doctorado,
Pero si hay quien quiere utilizar o hacer uso de un programa estadístico para utilizar, por ejemplo, la estadística descriptiva, que es más simple, más fácil, hacer un estudio, está perfectamente permitido, puede hacerlo. Entonces, aquí yo les pongo un poco que la descriptiva es algunas técnicas y medidas que permiten de alguna manera caracterizar los datos obtenidos en forma de tablas y gráficos también. O sea, el software te da un resumen estadístico donde te brinda tablas y te brinda gráficos ya con un análisis hecho y usted solamente tiene que hacer una interpretación de esos datos. Por tanto, a mí la estadística, yo soy un fan de la estadística, a mí sí me gusta, porque me permite hacer cosas en la investigación. Pero no es que estén obligados, ni mucho menos, a utilizar estadística, no es necesario. Ustedes están en un tercer nivel y pueden hacer una simple tabulación de los datos, pero en el caso de lo que lo quieran utilizar, también lo pueden utilizar y no hay ningún problema. En cuanto a la estadística inferencial, esta es un poquito más fuerte porque va a permitir, o sea, tiene el propósito, se utiliza con el propósito de realizar generalizaciones con los datos. Por tanto, va más allá de la simple descripción de los datos. Ya cuando se quiere generalizar algunos aspectos, pues hay que realizar un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, en la interpretación de los datos cuantitativos es preciso considerar tres factores fundamentales. Una de ellas, o uno de esos factores justamente, cómo han sido medidas las variables. Se supone que las variables que forman parte de su problema, de su hipótesis de investigación, ¿verdad?, hayan quedado tratadas en el instrumento, ya sea una encuesta, ya sea una guía de observación, y si hayan recogido datos, ¿verdad? En el caso datos cuantificables, en el caso de datos cuantitativos, se hayan recogido datos que puedan ser cuantificables y por tanto estas variables estén incluidas ahí, luego el investigador haya tenido el interés de hacer un trabajo detallado y preciso, y también la hipótesis haya sido obviamente bien formulada para que esas variables también estén bien recogidas, bien determinadas. Por eso yo les digo que los aspectos metodológicos son muy importantes y por eso es que nos hemos detenido en toda una unidad a reforzar esas cuestiones metodológicas que independientemente que usted plantee un artículo o que su forma de combinación de estudio sea el proyecto de investigación, obvio está que tiene que tener presente para poderlo realizar. Por eso es que nos hemos detenido en todo esto, ¿no? Entonces, decirle que al interpretar los datos se recurre a ese planteamiento del problema en su marco conceptual, teniendo en cuenta los objetivos que se fijaron y se hacen determinadas comparaciones o relaciones entre los resultados que se obtuvieron en ese estudio y los objetivos que usted se planteó al inicio, ¿verdad? Y esos resultados se comparan con otros resultados obtenidos por estudios similares de otros autores. Cuando ustedes, por ejemplo, ven en un artículo discusión, análisis de los resultados y discusión, los resultados van a estar en tablas, en gráficos, ¿verdad? Aunque hayan tenido un tratamiento estadístico con un software. Independientemente de eso, la representación es en un gráfico, es en una tabla, ¿verdad? Y luego esa interpretación, esa discusión de esos datos que están ahí, se comparan con otros estudios y se citan esos estudios. Y se hallan puntos de vista, relaciones entre lo que yo obtuve acá en mi investigación y lo que obtuvo el autor tal, buscando quizás puntos de vista comparativos, buscando similitudes, buscando diferencias, ¿no?, entre el resultado que se obtiene acá y el que se obtiene allá. Entonces, eso enriquece el trabajo de investigación. A veces los estudiantes pasa parecido como con el marco teórico en la parte de investigación documental. Dicen, voy a definir conceptos, 2 puntos. Concepto de tal cosa. Eso es lo más horrible del mundo. Debe haber una definición de conceptos, pero usted tiene que ser capaz de enlazar
los supuestos que van dentro de esos conceptos, ¿verdad? Con el corpus teórico que usted va realizando, con la revisión que va realizando. Entonces usted va tomando posiciones porque va revisando el autor tal, que digo tal cosa, y usted va tomando puntos de partida. Puede que esté de acuerdo, puede que no esté de acuerdo, puede que revise 3 trabajos y usted diga, en caso de el estudio que se presenta, los resultados tienden a tener similitudes con el estudio de fulano de tal, ¿verdad? Y no con el de mengano de tal. O sea, hay que tomar puntos de partida, hay que manifestar criterios. Eso se hace en un trabajo de investigación. Y justamente en la interpretación de los datos, en esa discusión, la discusión se enriquece, obviamente está citando trabajos, ¿verdad?, de otros autores que hayan realizado estudios similares al que usted está realizando, en otros contextos, claro está, en otras realidades, claro está, con otras poblaciones, con otras muestras, pero haya realizado estudios parecidos. Entonces usted los puede tomar en cuenta y contrastar resultados. Aquí hay 2 autores, Martins y Palela, que sugieren utilizar la técnica de análisis lógico y dice que sobre la interpretación de los datos debe haber un razonamiento lógico que permita extraer algunas conclusiones generales de esa situación o hecho particular y que va a operar de lo particular a lo general. O sea, ese resultado que usted tuvo que es muy particular suyo, quizás con determinada interpretación usted pueda proponer hacer alguna generalización, ¿no? También, lógicamente, en ese propio razonamiento lógico de lo que es la deducción a la inducción, se puede operar en un contexto inverso, o sea, de lo general a lo particular. Eso lo vemos mucho también cuando elaboramos teoría, que siempre buscamos un marco referencial internacional hasta llegar a nuestro, ¿verdad?, al contexto nacional, regional o local. Aquí con los datos pasa igual. Usted puede hablar de lo general que usted revisó. En cambio, en su resultado, y ahí ya va a lo particular, sucede tal cosa. O puede hacerlo al revés. Este es mi resultado, ¿verdad?, particular, estoy partiendo del mío, estoy particularizando. Sin embargo, en autores como tal y tal, es tratado de esta manera. Por tanto, se considera que esta realidad puede generalizarse, pues hay experiencias en tal lugar a partir del estudio de fulano de tal, y cito el estudio, en esa interpretación de los datos, en esos resultados y en ese procesamiento de información, en esa discusión de mi artículo. Cito autores de estudios similares, ¿verdad? Y puedo partir de mi realidad hacia esa, y sería de lo particular a lo general, o puedo partir de generalidades, ubicar mis resultados e ir de lo general a lo particular. Yo decirles también, cuando les indicaba la actividad de la clase pasada, que podían utilizar varios métodos, es muy rica la triangulación. La triangulación de métodos es cuando usted aplica varios métodos, ¿verdad?, y analiza los resultados de esos métodos, de esas técnicas. Puede aplicar una guía de observación, de conjunto puede aplicar una encuesta, puede también, ¿quién me puede decir a mí que yo no me puedo sentar en la biblioteca, aplicar una guía de observación, observar las conductas del personal de la biblioteca, de los usuarios de la biblioteca, de cómo reciben el servicio? Y después puedo ir y aplicar una encuesta a las personas que reciben el servicio. Y puedo aplicar una entrevista a los que brindan el servicio o a las autoridades. Entonces yo estoy aplicando las 3 técnicas y yo puedo triangular resultados. Yo puedo realizar comparaciones entre un resultado y otro y sacar conclusiones que me ayudan a enriquecer, obvio está,
los resultados de mi investigación. Entonces, la triangulación es muy importante. ¿Por qué razón? Porque va a enriquecer esos resultados, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la investigación cuantitativa, se trata de categorizar, de sintetizar, de comparar información con el fin de obtener una visión mucho más acabada, más completa de la realidad objeto de estudio, ¿no? Entonces, es importante igualmente la codificación que se utiliza en este caso para enfatizar en la información que se registra, permitiendo al investigador desechar aquella información que es irrelevante y concentrarse en sus observaciones sobre el tipo de información que resulta ser necesaria para el estudio. En esta codificación puede ser abierta, o sea, la codificación abierta sería una información donde el investigador revisa toda la información recogida de las observaciones, de las entrevistas, para analizar y crear categorías y conceptos con sus propios atributos. Los conceptos y categorías que se vayan generando a través de la codificación también pueden tener un carácter de hipótesis que son contrastadas en momentos posteriores del análisis, pero no creo que aquí a la altura de un tercer nivel nos metamos en esto, ¿no? Sino para que por conocimiento pueden saber que pueden generarse nuevas hipótesis, ¿no? Y la codificación axial de alguna manera permite agrupar, encontrar nexos dentro de las categorías que se van creando y conectar esas categorías fundamentales mediante comparaciones entre una y otras categorías. Y la codificación selectiva, esa se va a enfocar más bien en realizar explicaciones a partir de la codificación axial, es decir, de la anterior, de alguna manera un poco finiquitando para producir lo que es teoría. En relación a datos cualitativos, cuestión que es también perfectamente posible en una investigación de tercer nivel, la interpretación y explicación tiene un carácter objetivo más marcado, pues en la cuantitativa, obvio está, porque hay resultados tangibles. En cambio, en la cualitativa es una investigación de carácter más subjetivo, se le otorga un peso más elevado a la capacidad de intuición del personal, la capacidad de intuición que tenga la persona, ¿no? La que tenga el investigador. Y se utilizan algunos patrones y códigos a lo largo de todo el proceso, o sea, no al final, sino a lo largo de todo el proceso. Este tipo de investigación tiene un carácter marcadamente subjetivo, marcadamente humanista, porque lo que trata en toda su dimensión es comprender la conducta humana. Por ejemplo, están los métodos fenomenológicos, la hermenéutica, la teoría fundamentada, que son métodos puramente cualitativos, ¿no? Entonces también pudieran ser utilizados en estos estudios de grado. Si alguien va a realizar algún trabajo de esta naturaleza, lo podemos conversar también. Entonces, bueno, aquí la triangulación es la combinación de estos métodos que antes le expliqué. Existen diversos tipos de triangulaciones, ya sea desde la perspectiva de la teoría, desde la perspectiva de los métodos y de los investigadores. En relación a la perspectiva teórica, se utilizan varias teorías y perspectivas para analizar y estructurar e interpretar los datos. Eso se hace más bien en la perspectiva cuantitativa. En la cualitativa no se busca verificar la teoría, sino en generar una teoría. En cambio, en la cuantitativa se busca verificar eso. En cuanto a la triangulación metodológica de métodos o técnicas, que era la que le estaba explicando anteriormente, de utilizar, por ejemplo, las 3 técnicas, se va a utilizar esas técnicas o métodos para estudiar un problema determinado.
y entonces se puede dar de alguna manera una interpretación de ellos, y algunos, como es lógico, va a tener un carácter, va a poder quizás verse subordinado a otro, o sea, va a adquirir una subordinación al otro método, ¿no? Entonces eso sería más bien el empleo de métodos mixtos. Puedo trabajar métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Y la triangulación de datos también utiliza una amplia variedad de datos para realizar el estudio que provienen de diversas fuentes. También desde el punto de vista observacional, los investigadores se meten en el trabajo con varios observadores en el campo con el objetivo de disminuir la subjetividad del observador. O sea, tienden a trabajar en inmersión con varios observadores en el campo, de manera tal que disminuya esa subjetividad que puede tener un observador en particular. Si se hace desde el punto de vista interdisciplinario, lo cual sería muy bueno, una investigación, se trabajaría con un equipo integrado de profesionales de varias disciplinas. No hay nada más enriquecedor que en estudios de corte social poder trabajar con sociólogos, poder trabajar con psicólogos, ¿verdad? Y ver la perspectiva del problema desde diferentes ángulos. Hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que nos presentan en la propia comisión de titulación temas que tienen un marcado carácter psicológico y decimos, bueno, a ver, la competencia aquí a evaluar es bibliotecológica y del campo de la información, pero el tema pudiera ser planteado de esta otra manera. O sea, viramos el tema de manera tal que el estudiante quede conforme con lo que va a realizar, pero la fuerza no puede estar en la parte de la psicología, porque no están estudiando psicología, ni ninguno de nosotros somos psicólogos para asesorar un tema en psicología, sino que esas cuestiones psicológicas se tienen que subordinar a las cuestiones informacionales. Por tanto, el realce del tema, la fuerza, está en la parte de la información, la otra parte queda subordinada. Pero si ese tema también es además dirigido por un docente que sea de psicología, pues el trabajo quedará mucho mejor, ¿no? Quedará fortalecido esos resultados. También puede haber una triangulación donde participan diferentes investigadores con igual nivel o diferente formación y experiencia, pero esto también garantiza el rigor en la investigación, ¿verdad? Muchas veces vemos investigadores Nobel, que son los más jóvenes, y también expertos ya, personas que tienen vasta experiencia, y hay otro grupo, bueno, que están en el medio, ¿no? Entonces participan todos juntos y, como es lógico, a veces a los jóvenes se les ocurren algunas cuestiones que no se les ocurren a los otros, y también los que tienen más experiencia pues saben guiar mejor el trabajo, ¿no? En cualquier tipo de investigación es preciso reiterar que la triangulación indiscutiblemente va a aumentar la confianza del investigador justamente en el tratamiento de los datos con relación a lograr una validez más seria, ¿no?, del estudio que se está realizando. Entonces, decirles que acá, cuando ustedes ya vayan a tabular sus datos, utilicen tablas, utilicen gráficos, pueden trabajar con Excel, también la pueden hacer en Word como ustedes deseen, porque estamos hablando de un tercer nivel, de un título de grado. Claro está que si alguno quiere utilizar un software estadístico, también puede hacerlo. Pero ¿cómo se muestran esos resultados en un artículo o un proyecto? Justamente se muestran mediante tablas, mediante gráficos. ¿Cómo se interpretan? ¿Verdad? ¿Cómo se discuten esos datos? ¿Verdad? Porque no es presentar ya el instrumento y ponerlo ahí, no. Usted tiene que codificar esa información, tiene que analizarla, tiene que organizarla, tiene que clasificarla y la ubica en esa tabla o la ubica en ese gráfico.
Y toda vez que está ubicada va a ser una interpretación de esa información, ¿verdad? Que si su lectura es únicamente cuantitativa, lo reflejará en cantidades, en por ciento, ¿verdad? Y si es cualitativa, pues lo reflejará de otra manera. Y lógicamente va a contrastar esos resultados, los va a comparar, también va a buscar relaciones con otros estudios similares. Y eso es lo que llamamos discusión en el artículo científico. Entonces, aquí decirles que en este caso los instrumentos para usted poder recopilar esa información y ubicarla en tablas y gráficos son la guía de observación, el cuestionario y la entrevista que debe tener aplicado. Para esos datos que están allá, volcarlos, ¿verdad? Ubicarlos, sacarlos y ponerlos en la tabla, en un gráfico. Y luego los voy a analizar, los voy a interpretar y voy a comparar y establecer relaciones con el criterio de otros autores que hayan realizado estudios similares, ¿verdad? Y los puedo analizar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y puedo también, dado el caso, hacer uso de la estadística. Entonces, en el aula virtual, ustedes tienen ubicadas estas presentaciones y vamos a ver la actividad, que es justamente esto, que después que ya tengan aplicado el instrumento, cualquiera de los tres, ustedes puedan interpretar los datos utilizando tablas, gráficos y por supuesto también el criterio y sustento, ¿verdad?, de otros autores que trabajen su tema. Yo siempre digo que en estas situaciones lo mejor que hay es revisar algo de lo que ya está publicado. Si usted trabaja un tema de métrica, busque también artículos de métrica que estén publicados. Y usted verá en la parte de discusión cómo es el tratamiento de los datos. Si es de alfabetización, lo mismo. Si es de lectura, lo mismo, ¿verdad? Si es de gestión documental, lo mismo. Vea usted cómo están tratados los datos y ya usted verá cómo usted tiene que tratar sus datos, para que vea cómo es que se contrastan opiniones con los criterios de otros autores, cómo es que el investigador que está del lado de acá insta a generalizaciones, ¿verdad?, establece relaciones. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vayan conmigo desarrollando sus actividades, porque lógico está el conjunto de estas actividades va a formar parte de una actividad evaluativa. No es solamente importante acá terminar la actividad y evaluarse. Claro que eso es importante, tiene una puntuación. Mire, si usted sí es importante, que le va a ubicar usted una nota. Es importante, yo le he dicho que no sea importante. Pero en este caso esta asignatura es tan importante hacerlo bien como obtener una nota, por la razón que cuando usted termine la asignatura, si usted ha estado haciendo su trabajo bien, ¿verdad?, lo más exacto posible a lo que se quiere hacer, a lo que debe ser, usted podrá incorporarse lo más rápido posible, porque ahí le asignarán un tutor, revisará aquello, le dará alguna sugerencia, porque figúrese que la mente individual, cada uno pensamos diferente. Yo soy una, ustedes son 65 trabajos diferentes. Podrán tener, no sé, entre todos, qué sé yo, todos los del departamento, que no sé cuántos docentes somos en estos momentos, a lo mejor nos tocan algunos de ustedes. Y obviamente está que siempre va a haber aquel sello del tutor, aquella particularidad que va a decir, póngale esto, agregue tal cosa. Bueno, eso es posible, pero su trabajo está casi ya. Entonces, justamente eso tiene gran importancia porque ustedes se quitan un gran peso de arriba, de encima, pensando, ay, ¿cómo voy a hacer mi trabajo de titulación? ¿Cuál va a ser mi tema? ¿Qué cosa voy a investigar? No tengo que investigar, ¿cómo hago? No. Esta asignatura está justamente para eso. Entonces, por ello es tan importante de que ustedes vayan junto conmigo trabajando, ¿verdad? Aquí, como siempre, les dejo la bibliografía y les deseo muy buenas tardes.